tu corazón y ponte tu armadura. Para que no te caigan los piedrazos, como dicen. Bueno, pues vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias Dios porque nos permites estar en tu casa a pesar de las lluvias, Señor. Mira Dios, pues tú conoces la situación de este lugar y muchos les cuesta trabajo venir porque está muy resbaloso, Señor, el cerro, pero están aquí los que tienen que estar y pedimos por los que no han venido, Señor, porque por los que no vienen los jueves, Padre, que tú les ayudes, Señor, a tener un corazón dispuesto a congregarse y a buscarte en la semana, Padre. Gracias, Señor. Enséñanos a través de tu palabra, que podamos reflexionar en ella, Señor. Gracias, Señor. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en Éxodo capítulo 2. Amén. Éxodo 2:11. El tema de esta tarde se llama, bueno, el tema es la ira, pero el título es cómo actuar en vez de reaccionar. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Éxodo 2. Vamos a leer solamente 2, el 11 y el 12. Dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Bueno, ¿qué es la ira? La definición de la ira es una fuerte emoción de enojo que surge cuando no se cumple una necesidad o una expectativa. Y bueno, la ira es el combustible de lo que la Biblia describe como una persona con un temperamento ardiente o impetuoso. Bueno, en la palabra, pues está, hay muchas personas, ¿verdad? Con diferentes temperamentos. Vemos a un Pedro, que cuando se enojó, ¿qué es lo que hizo? Cuando iban iban por Jesús para ya el juicio, sacó y le quitó la oreja a un hombre, ¿verdad? ¿Por qué? Por su temperamento, ¿no? Era un hombre con una ira era compulsivo, ¿no? Era así como que de mecha corta, como dicen, ¿no? Y muchas veces, pues, bueno, la Biblia está llena de temas, ¿verdad? Y siempre, hace un mes, estaba buscando de qué voy a compartir y te dije, ay, podría compartir de esto, también de esto y de esto, ¿verdad? Y dije, sería bueno. ¿Por qué? Porque pues Dios sabe, ¿no? Que muchas veces, pues, Él es el que moldea nuestro carácter, pero muchas veces nosotros no llevamos ese temperamento a los pies del Señor. Y bueno, ¿cuál es la magnitud de la ira? Pues del mismo modo que el calor, la ira tiene muchos grados, ¿sí? Así como el calor podemos hacer una fogata, ¿no? Y podemos tomarnos un chocolatito, ¿no? Como decía ahorita mi esposo, ahí alrededor y cantar unos cantos y pasárnoslas bien bonito, ¿no? Y calentarnos más en diciembre cuando lo hemos hecho, lo hemos disfrutado. Pero también el fuego ha sido, pues ahora sí que desastres, ¿no? Forestales. Entonces, va desde una pequeña irritación leve y controlada hasta ardientes explosiones descontroladas. Y por ello, la ira es un término muy amplio que abarca muchas emociones. Y, por ejemplo, la indignación. Yo creo que todos hemos vivido, ¿no? Esto de la indignación. Dice que es la cólera provocada por una injusticia. Y yo creo que todos hemos vivido injusticias, ¿a poco no? Y nos enojamos cuando hay injusticias. Y digamos que esa indignación está
como que pasable, ¿no? Se enojó, pero pues tiene razón, ¿no? Pero siempre y cuando sea controlada, porque mucha gente guarda rencor en su corazón por algo que lo molestó, por una irritación, como decíamos, por algo tan pequeño, y es ahí donde ya no está tan bien. Y bueno, también dice que, bueno, en la indignación, vamos a ver a Marcos 10:14, si alguien lo encuentra rápido y lo puede leer, nada más como referencia. ¿Cómo dice? Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Así es, Jesús se indignó, ¿verdad? Porque los discípulos no dejaban que los niños llegaran a Jesús, y Jesús pues era un deseo de su corazón, ¿no? Poner las manos sobre ellos, a lo mejor abrazarlos, ¿no? Y era un enojo que podríamos decir que era aceptable, ¿no? O sea, Jesús se molestó porque no los dejaba pasar. Entonces, bueno, la ira es el enojo ardiente que inspira los deseos de venganza muchas veces y pasa de ser de un sentimiento pequeño para convertirse en una expresión externa de enojo. Por ejemplo, muchas veces a la gente no se le ve que está enojada, pero lo va guardando, ¿no? Ahí lo va guardando. ¿No han conocido así? Bueno, pero también está la furia, que es la cólera arrebatada que hace que la persona pierda el sentido común. La palabra furia sugiere que es la fuerza del estallido que mueve a dañar. Y lo vemos en Hechos 5:33. Vamos a estar leyendo varias citas para poder, 5:33 de Hechos. Varias citas que nos enseñan o que nos dan un poquito más de luz. ¿Cómo dice? Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Así es, estaban enfurecidos, ¿verdad? Y los querían matar. Entonces, pues es la furia, ¿no? Y yo creo que eso, pues muchas personas que están en la cárcel, por un momentito nada más de que no controlaron su carácter, de esa furia, ¿no? De que estalló dentro de ellos, los llevó pues a matar o a cometer muchas locuras, ¿no? Yo platicaba con las mujeres, con 2 mujeres, ahora que fui el sábado, y yo como que no me atrevo tan fácil a preguntarles, pero ya que estamos en la plática, pues sí, busco la forma de por qué estás aquí, ¿no? Y cuánto tiempo te falta. Y ya me platicaban, no, dice, algunas dicen, no, pues es que por un momento nada más, o sea, uno debe de aprender, ¿no? Y cuando hicimos el evento de eso de los temperamentos, ¿no? Los que vamos, ¿se acuerdan? Que expresaron también eso, ¿no? De que debemos de ser más entendidos, prudentes, porque ellos, muchos de ellas, en este caso, están ahí por así, nada más porque se les descontroló el carácter, ¿no? Y dice Proverbios 27:4, vamos allá. Es importante y es necesario que lo leamos porque muchas veces pensamos que la Biblia no habla de ciertos temas. 27:4. ¿Alguien lo tiene? Tú eres la ira e impetuoso el furor. ¿A quién podrás sostenerse delante de mí? Así es. Dice que cruel es la ira. Y vamos a leer, ya que estamos en Proverbios, alguien que busque Proverbios 29:11 y otra persona Proverbios 14:17. El necio da rienda suelta a toda su ira. Así es, dice que el necio da rienda suelta a toda su ira. Y la otra cita, ¿alguien la tiene? El
que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Así es, el que fácilmente se enoja, ¿verdad? Así que no hay que enojarnos fácilmente. Hay que pedirle a Dios, ayúdame a controlar mi carácter, ¿no? Mi temperamento. Porque alguien decía, es que yo le he dicho a Dios que me lo quite, pero no nos los va a quitar, porque ya es parte de nuestra personalidad, ya es parte, está dentro de nuestro ADN, pues, o sea, no, pero sí Dios lo puede ir transformando y pedirle a Dios que Él lo transforme porque es importante. ¿Saben que a los que están solteros, cuando están solteros, no hay mucho problema? Porque la verdad, uno como mamá, el hijo se enoja y dice uno, ay, chamaco ¿no? Pero cuando uno se casa, ahí es donde está el problema. ¿Sabe por qué? Porque pues mi esposo Dios ya lo ha transformado, pues perfecto no es, ¿verdad? Porque perfecto es en el cielo, cuando lleguemos al cielo. Pero yo me acuerdo que su abuelita, cuando nació Jafet y estaba bebecito y era muy chillón, pues mi esposo se desesperaba. Bueno, nos desesperábamos todos, pero él más. Y luego le daba sus nalgadas. Y decía su abuelita, ay, pero si mi hijo es bien tranquilo, ¿no? Entonces, o sea, cuando somos solteros, pues no hay mucho problema. El problema es cuando ya nos casamos. Y es ahí en donde de verdad, híjole, los caracteres o los temperamentos se pulen, pero cuando hay un buen carácter, o sea, alguno de los dos, la mujer o el hombre, y llega uno de los dos tiene un mal carácter, ese lo va a echar a perder al otro. Y no nada más eso, sino que se va a amargar la otra persona. Entonces, sí pedirle a Dios que nos ayude, pues ahora sí que Dios los transforme, ¿no? Que Dios nos moldee cada día, porque pues no es fácil. Yo he escuchado, yo le venía platicando a mi esposo, ay, menganita me está mandando mensaje, ¿no? Es una señora que vive como 2 calles para acá, y le decía yo, ay, no te he visto. Y yo, pues, adelantándome, le dije a mi esposo, de seguro ya se fue de su casa porque no ha de aguantar a su marido. Y es que siempre se queja del esposo que tiene un carácter muy feo, y ella va al psicólogo desde hace 4 o 5 años porque, pues, es tanto pues ahora sí que ese enojo, ¿no? Que tiene, no sabe cómo sacarlo. Entonces va al psicólogo para poder seguir aguantando al marido. Y ahora que ya se vino, compró su casa por esta zona de San Vicente, y le digo, órale, ya se fuera, así, ya decidió dejar al marido, pero no, se cayó. Y dice que aquí tiene todo abajo. Pero sí, muchas veces se ha venido porque ya no lo aguanta. Y digo, ay, no, qué feo. Pero bueno, una de las preguntas que muchas veces la gente que se enoja mucho hace ¿es pecado enojarme? ¿No? Porque muchas veces nos hacemos preguntas. Estoy pecando, estoy con mis actitudes, ¿no? Estoy haciendo algo mal. Y la emoción inicial de enojo, pues nos fue dada por Dios, como les decía, no es algo que ya traemos en nuestra personalidad. Así pues vemos a muchos hombres de la Biblia como Pedro, que era pues explosivo. Vemos a un Saúl, del rey Saúl. ¿Se saben la historia del rey Saúl? ¿Sí se la saben? ¿No? Pues en breve, cuando el rey Saúl empezó a reinar, poquito después, David, bueno, para no contar así toda la historia, David se les unió como soldado, llegó, y pues David era un hombre pues arrebatado, ¿no? O sea, pero para las cosas buenas, o sea, cantaban, dice que cantaban, ¿no? Saúl mató a mí y David a sus 10,000. Entonces, esa canción, porque era una realidad y las mujeres lo cantaban, entonces esa canción a Saúl, pues le causó envidia, enojo, ira, ¿no? Y y furia, porque no sé, no recuerdo ahorita, creo que fueron 3 años que Saúl empezó a perseguir a David. David tuvo que huir por todos los cerros,
por todas las cuevas tuvo que vivir. ¿Por qué? Porque Saúl lo estaba buscando, y entonces lo que la ira o la furia o ese enojo que hay en el corazón, bueno, se vuelve resentimiento, porque este hombre no aceptaba, o sea, no fue humilde de perdonar, ¿no? Porque hay cosas que nos molestan a todos, hay cosas que, ay, ¿cómo me molestó lo que me dijo, no? O lo que le decía a mi esposo el otro día, luego entregamos la comida y me habló una señora y me dijo, Marce, ¿qué vas a hacer de comer? Y le digo, hoy pensaba hacer pambazos, pero no estoy en mi casa. Y dice, pambazos los que te voy a dar en tu cabeza por no estar en tu casa. Y de momento dije, ay, pues esta señora, ¿qué se cree, no? Pambazos le voy a dar a ella. O sea, como que no me gustó. Pues, ¿a quién le gusta eso, no? Que le ofendan a uno de a gratis. Y dije, ay, pero bueno, con el tiempo hemos aprendido a que todo se nos resbale, o si de veras nos molestó algo, de aprender de llevarlo a los pies de Dios. Algo que Saúl no hizo. Y la ira lo que hace es que, en este caso de Saúl, se desenfocó de su propósito por estar persiguiendo a David. ¿Y por qué lo perseguía? Pues porque tenía ira en contra de él, ¿no? Tenía coraje, estaba resentido, todo le pasó. Se llenó su corazón de coraje, de resentimiento, de todo lo que escuchaba, porque David era un buen hombre. O sea, David, antes de que llegara con Saúl, él ya había sido ungido como rey. El futuro rey, no era que ya iba a ser, pero Dios ya lo había escogido. ¿Por qué? Porque Dios ya había puesto su mirada en David por ver a Saúl cómo dejaba su llamado. Y eso es lo que muchas veces pasa, ¿no? Con nosotros, que dejamos nuestro llamado, el propósito que Dios tiene para nosotros, por la falta de perdón. Así que, bueno, dice Efesios 4:26, si no se lo sabe, es uno de los versículos que nos deberíamos de aprender y de saber todos. Cuando yo lo tenga, dígame. ¿Ya lo tiene? Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando nosotros no arreglamos esa ira, rápidamente le damos lugar al diablo, ¿sí? Yo creo que a todos nos ha pasado que nos enojamos y ahí tenemos el enojo guardadito contra alguien, ¿verdad? Poco no, a todos nos ha pasado. Pero el problema de la ira es que, para empezar, nos quita la paz, ¿sí? Nos quita la paz, nos quita el gozo, y perdemos el propósito, ¿no? Y nos llenamos de resentimiento, y por eso hay mucha gente que ustedes han de conocer, que tienen su cara. Ayer que fue un sobrino ahí al negocio, no me atreví a decirle, pero estoy que le digo y voy a ver cómo en la forma. Pero cuando estaba soltero, siempre, Marce, ¿cómo está? ¿No? Porque pues no nos dicen tíos, es de tú, ¿no? De esos jovencitos que no les enseñaron a respetar. Bueno, y ahora que ha ido ya de un año para acá, más o menos, lo veo con su cara de, así, con cara de limón chupado. Y yo veo y digo, ¿de dónde agarró la amargura? No porque nada más se haya casado. Sabemos que su papá tiene un carácter, desde chiquititos lo expresaban. Ay, no quiero ir, ¿para qué voy? Si nada me van a decir. Entonces, la amargura se contagia. La amargura es como una manzana podrida. El papá está amargado, quién sabe por qué, pues porque no ha sabido perdonar, se le ha ido juntando, y de alguna manera así educó a sus hijos, sacando, ¿no? Todo lo que, ahora sí que a punta de puras palabrotas los creció. Entonces, pues todos están amargados, ¿no? Yo tenía un vecino ahí en el rancho, que nosotros éramos niños y escuchábamos, porque está como en una lomita de la escuela para acá,
esa familia crecieron a puras mentadas de mamá. Y de verdad que cuando jugábamos, así de repente, las niñas que eran de mi edad, porque ellos eran muchos y nosotros también éramos muchos, y decían que cuando escuchaban que su papá les iba a pegar, que se echaban a rodar, porque del patio para abajo pues se podían rodar, ¿no? Entonces se escapaban y se iban al monte, y crecieron y todos tienen entre familias no se llevan, se estarán muriendo y de hecho hace como un año, yo creo, apenas va a ser un año, una de esas, las hijas de ese señor se murió y 3 días después la encontraron porque era una persona que no tenía amistad con nadie, ni con su familia, no visitaba a su familia y se murió muy joven, no sé qué le pasó y no se daban cuenta, ni la propia familia, nada más porque uno de mis primos fue y empezó a oler mal desde el camino y fue a avisar, oye, es que no hemos visto a la güera y huele muy mal, hay que entrar y fue cuando llamaron a la familia, pero imagínense hasta qué grado de no hablarse con la familia y de vivir una vida tan fea, ¿no? De no tener esa amistad. Y bueno, también está, ya vimos la furia, ¿verdad? Decíamos, ya es pecado enojarme. Pues dice Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. Porque todos tenemos derecho a enojarnos, o sea, por algo nos enojamos a veces, pero no pequéis. ¿Y cómo podemos pecar si nos enojamos? Pues cuando estamos enojados a veces ofendemos con nuestras palabras, a veces se nos salen groserías que nosotros ya no deberíamos, ¿no? Porque pues cuando nosotros leemos la palabra, pues es la palabra de Dios la que nos limpia, ¿verdad? De todas esas cosas. Pero yo he escuchado a gente que aún congregándose todavía no ha sido libre de todas esas cosas y luego, platicando con una persona que le buscamos trabajo, me dice, ¿qué cree? Que son puros cristianos ahí en donde voy a estar. Y yo, ¡ay, qué bueno! Y hoy le mandé mensaje, oye, ¿cómo te fue? Nada más aguanté hasta ayer, porque ayer me iban a pegar. Le digo, uy, pues qué hermanitos, ¿no? Porque no somos perfectos, pero hay gente que no se ha dejado moldear. Y ella me decía, y eran 3. Ya no fui hoy. Qué bueno que saliste huyendo. Pero bueno, ¿cómo puedo evitar enojarme? ¿No? Muchas veces la gente que tiene un carácter dice, ¿cómo le hago para no enojarme? ¿Cómo le hago? Pues reflexionar, ¿por qué me estoy enojando? ¿Sí? Porque muchas veces el problema no es tan grande como para hacer un show, ¿sí? ¿De qué me sirve enojarme, no? ¿De qué me estoy enojando? ¿Por qué me estoy enojando? Yo en algunas ocasiones cuando me llego a enojar, yo me analizo y digo, a ver, Marcela, ellos no te han hecho nada. ¿Por qué estás enojada? Ah, pues yo me pongo a reflexionar, estás estresada, estás así. No tenemos por qué desquitarnos con la gente que vive con nosotros, porque lastimamos el corazón de los demás. Y debemos de reflexionar, ¿no? ¿Vale la pena enojarme? ¿Vale la pena ponerme así de me quiero quitar los cabellos o no sé, ¿no? Pues no sé cómo actúan, pero digo, he visto gente berrinchuda. Pero es eso, ¿no? O sea, no sabemos muchas veces controlar nuestro temperamento. ¿Y qué hacemos si estamos así? Pues ir a Dios y decirle, Señor, ayúdame, porque ayúdame a moldear mi carácter, moldéame, Señor, y pues ponerle nuestra parte, ¿no? Porque muchas veces hay gente que dice, es que ya le pedí a Dios y no me lo cambia y no me lo quita, ¿no? Yo he escuchado así, no, pues es que uno debe de haber, la palabra de Dios dice así, yo tengo que controlarme, ¿no? La palabra de Dios me enseña eso, yo tengo que ponerlo en práctica y tratar de ponerlo en práctica, ¿no? Porque muchas veces hacemos una tormenta en un vaso de agua, ¿no? Mucha gente también se ha preguntado que, ¿por qué si Dios es un Dios de amor, por qué hay huracanes, por ejemplo? ¿No lo han escuchado? Ay, dice, yo me enojo, pues si Dios también se enoja y manda temblores. No compartí por ahí una frase, me gustó muchísimo,
pero no lo compartí porque el huracán estaba pasando por allá por mi tierra. Van a decir, ay, tú divirtiéndote con esto y mira lo que nos está pasando, ¿no? Pues dice que es necesario los huracanes porque limpia la tierra y baja la temperatura de la tierra. Entonces, pues pasan los huracanes porque pues Dios lo permite, o la naturaleza misma, ¿no? No sabemos cómo es que se genera todo esto, pero es importante. Pero nosotros no podemos hacer una tormentota con algo tan pequeño, ¿no? Pero dice el Salmo 148:5, si lo buscan, 148. A Dios nada se le escapó, ningún tema se le escapó. Dice, ¿ya lo tienen? 148:5. ¿Sí estoy bien? Ah, no, yo lo anoté y dice o sea, que Dios es un Dios grande en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia. Dice que es el lento. O sea, que Dios, o sea, sí se enoja, pero su misericordia es más grande. Y el amor de Dios y su ira, pues como nosotros, van juntos, ¿no? Pero el del Señor, o sea, muchas veces se aira por amor a nosotros. O sea, por ejemplo, cuando nos portamos mal, ¿no? O sea, Él se indigna, pero pues es por nuestro bien. Es como nosotros como padres. Cuando los hijos se portan mal, pues que nos enojamos, no nos gusta y no los vamos a aplaudir. Y muchas veces, pues les tenemos que corregir para que enderecen sus pasos, ¿no? Entonces, Él expresa su ira por nuestro propio bien. Y dice el Salmo 35 también. ¿Cuánto? 145. Ah, entonces me equivoqué. 145:8. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. El 35. Porque un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro, de la mañana vendrá la alegría. Así es, dice que un momento nada más, o sea que el Señor nuestro Dios sabe controlar, ¿verdad? Porque si se aira es por algo que está mal, ¿no? Me viene a la mente ahorita cuando parte de los israelitas o un grupo se unió para estar en contra de Moisés y se abrió la tierra y se los tragó la tierra, ¿no? Si se acuerdan de esa escena o si lo han leído, pero ellos buscaron su propio mal, o sea, Dios les había dicho una cosa, tenían que obedecer al líder, ¿no? Pero ellos querían división, no estaban de acuerdo y eso es lo que les pasó, porque Dios tenía un propósito para ellos, o sea, llevarlos a la tierra prometida a todos, pero no querían ellos, ya se habían cansado, ¿no? Porque muchas veces es eso, ¿no? No entendemos el propósito que Dios tiene para nosotros y nos enojamos, ¿no? Muchas veces yo lo he visto con las jovencitas, ¿no? Que parecía que ya se quería casar con la persona y resulta que no era la indicada o el indicado y pues se enoja, ¿no? Pero muchas veces no entendemos, pero el plan de Dios a lo mejor no era, ¿no? Y entonces, pues, o en otra cosa, ¿no? En algún trabajo, o no sé, algún negocio que no haya salido y muchas veces nos llegamos a enojar, pero si nosotros caminamos con Dios, Dios sabe lo que nos conviene. Entonces, bueno, el mal uso de la ira, el enojo es señal de que algo no está bien, así como la luz roja, cuando el del carro se prende, ¿no? Cuando se prende, ¿qué dicen los que tienen carro? Algo está mal, ¿no? Bueno, no sé mucho, pero mi esposo luego dice, se prendió el foquito del aceite, ¿no? Se prendió el foquito del no sé qué cosa.
¿no? Cuando hemos venido viajando de Oaxaca para acá, una vez antes de Miahuatlán, creo, veníamos y que se prende el foco de la batería, creo era, y nosotros, ay, nos pusimos a orar, ayúdanos a llegar y nos faltaba pues la mitad del camino, ¿no? Y gracias a Dios llegamos, pero no sabemos qué le pasó. Dios lo resolvió porque llegamos, pero nosotros también, ¿no? Todos sentimos ese ardor o esa ira en algún momento de vez en cuando se nos atraviesa alguien, ¿no? Vamos ahí manejando, ¿no? Se nos atraviesa alguien. Pero bueno, a decirle, Señor, ayúdame a ser sabio, ayúdame a ser prudente, ayúdame a ser entendido. Porque dice mi esposo, es que ustedes me hacen enojar. Nos echa la culpa cuando se enoja. Y digo, no, es que tú no sabes controlar tu carácter, yo le digo. Y él dice que son los demás. No son los demás, no son los demás. Somos nosotros. ¿Sí? Bueno, pues, como les decía, no puede ser una llama pequeña que enciende el fuego en el hogar, hacer una fogata, pero si no lo controlamos puede ser un enojo prolongado que pues podemos cometer una locura. Hay gente que dice, nunca voy a perdonar cómo me habló. ¿No ha escuchado? Nunca voy a perdonar lo que me hizo. Pero lo que la gente no sabe es que cuando uno perdona, el que es libre es uno, no la otra persona. Pero eso, para que lo entienda la gente, está un poquito complicado, poquito a poquito. Dice Hebreos 12:5, vamos a Hebreos 12:5. Cuando lo tenga, le puede dar lectura. Y habéis ya olvidado la exhortación, que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor y desmayes cuando eres reprendido por él. Así es, el Señor nos ama mucho, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos enojados, pues el Señor siempre nos va a reprender. Hay otro versículo por ahí que dice, mirad que no haya raíz de amargura. Sí, se me vino a la mente, lo iba a anotar y no lo anoté, pero si se lo sabe por ahí, pero dice que miremos, ¿no? Que no haya una raíz de amargura y nosotros debemos de analizarnos, de que ese enojo no se vuelva un enojo pues prolongado y que se convierta en una olla de presión, ¿no? Porque muchas veces lo mantenemos mucho tiempo ahí encerrado y cuando se llena la bolsita, dice mi esposo que así soy yo. Dice que me los quedo todas, ¿no? Y la verdad es que no todos tenemos esa facilidad o capacidad de expresarlo de buena manera. Todos, muchas veces, no todos, pero muchas veces queremos gritar, ¿no? Pero no debe de ser así porque ofendemos a los que nos rodean y eso no está bien. Y siempre debemos de llevar todo lo que nos molesta, lo que nos hace enojar, llevarlo a los pies de Dios. Y Dios nos va a ayudar poquito a poquito a manejar nuestro temperamento. Qué importante es platicarlo, porque cuando no manejamos bien la ira, o el enojo, pues gritamos, ¿no? Pero qué importante es sentarnos y platicar y decir, esto no me gustó, esto no está bien. Y es importante resolverlo a tiempo. Por eso hay muchos divorcios, porque no se resuelve. O sea, se va llenando, la bolsita se va llenando. No llevamos muchos años en el ministerio, pero los años que llevamos hemos visto muchas separaciones y hemos tratado, ¿no? De ser ahí el referee, de decir, a ver, vamos a sentarlos, ¿no? A los dos, vamos a platicar. Pero llega un momento que uno de los dos ya no quiere, ¿sí, no? Ya llega un momento que me cansé. Pues este hombre o esta mujer no cambia y hasta aquí llegué. Y hemos visto, ¿no? Y ahí pues todo lo que, el problema, ¿no? Que sigue, los hijos. Un divorcio es muy, muy doloroso. Pues es lo que vemos, cómo se lastiman. Y los hijos ahí vagando, ¿no? Ora contigo, ora conmigo. Y ahí van. Y entonces los hijos también se amargan. Entonces es una cadenita que no para. Entonces
Siempre por eso ser prudentes y entendidos. Vamos a leer primera de Pedro 3:10. Así es. ¿Ya lo tiene? Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Pues dice, apártese del mal y haga el bien y busque la paz y sígala. Bueno, si nosotros tenemos un carácter explosivo, nunca vamos a tener paz. Y siempre vamos a estar provocando, siempre vamos a estar, pues nadie nos quiere luego, ¿no? Yo escuchaba hace muchos años, ¿no? Ay, no quisiera que llegara papá, ¿no? ¿Por qué? Porque papá viene y grita y, bueno, hace un desastre. No quisiera que llegara porque la verdad he visto hijos que han crecido, ¿no? Con ese resentimiento de ver a alguno de los dos gritar. El otro día también me decía una mamá, ay, mis hijos dicen que grito mucho, que por qué no soy así en el templo, ¿no? Y hasta su hijo subió un meme que su mamá en su casa le estaba dando con el palo de la escoba, ¿no? Y en el templo estaba bien así. Y digo, ay, Dios mío, ayúdanos a no ser así, ¿no? Porque o sea, el hijo lo subió, pero la mamá hace ya varios años me contó que sus hijos le dicen, ay, ¿por qué te enojas, mamá? Y bueno, pues es importante a vivir, a guardar la paz, ¿no? Como dice aquí, haga el bien y busque la paz y sígala, ¿no? Es importante manejar nuestro temperamento para vivir en paz, porque hay ira explosiva, ira provocada, y pues cómo actuamos o cómo reaccionamos cuando estamos enojados, ¿verdad? Porque muchas veces hay gente que cuando está enojado, pues salen víboras, ¿no? Y qué feo de verdad es estar enojado, tener una ira no resuelta, porque trae muchas enfermedades. Desde hace ya varios años, no sé si fueron conmigo algunas de ustedes a la Cámara de Diputados, hubo una especialista, doctora con varias especialidades, y ella decía que el enojo, la falta de perdón, provoca más de 280 enfermedades. Y dentro de ellas hay los físicos, es presión alta, enfermedades cardíacas, desórdenes estomacales, problemas del intestino, dolores de cabeza, visión empañada, insomnio, hambre compulsiva y de los emocionales, la ansiedad, amargura, compulsiones, depresión, temor, inseguridad, fobias y preocupación. Así que sí, hay muchas enfermedades que nos provoca la falta de perdón. Y la falta de perdón es cuando pues, tenemos un carácter, pues que no, así, ¿no? De bien amarrados, ¿no? Y eso nos afecta mucho en muchas, no siempre vamos a tener una enfermedad por eso, pero es un alto porcentaje, ¿no? La gente que tiene artritis, ¿no? Dicen que me acuerdo de un proverbio que dice que el rencor entra como aceite en los huesos. Entonces, yo a una de mis tías que tenía antes artritis, yo le decía, perdona tía, perdona porque de seguro has de tener mucha falta de perdón. Y ella me decía, no, ya perdoné todo. Pero no sé qué pasó. Cada año que voy y la veo, ya no veo que tenga así o no, que se queje, ¿no? Pero sí, muchas veces es eso. Bueno, en otras ocasiones, pues por falta de calcio, no sé, ¿no? Que tantas cosas, pero las emociones nos enferman. Así que debemos de pedirle a Dios entendimiento, sabiduría. Dice, vamos a leer Proverbios 2, capítulo 2 y versículo del 3 al 6. Proverbios. Ya lo tenemos.
Proverbios 2, dice todos juntos, dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría de su boca y viene el conocimiento y la inteligencia. Así que si nosotros no sabemos cómo manejar nuestro temperamento, pues pedirle a Dios, ¿no? Que nos ayude a ser entendidos, que nos ayude a ser prudentes, que nos ayude, que nos dé sabiduría, porque como les decía, muchas veces dicen es que pues no sé cómo hacerle, ¿no? Pero aquí está la respuesta. Dice que si clamamos a la sabiduría y a la inteligencia y le damos ese lugar a la palabra de Dios en nuestra vida para que nos moldee, para tener una reacción apropiada cuando nos llegamos a enojar. Necesitamos someter nuestros pensamientos a la palabra y pedirle a Dios que nos ayude por el bienestar nuestro y por el bienestar de los demás, porque nos volvemos, como les decía, afecta en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual. Y en lo espiritual afecta porque vemos a Saúl, ¿no? Se volvió esclavo de sus emociones. Se volvió esclavo y empezó a perseguir a David y como que hizo a un lado su propósito, su llamado, su trabajo como rey por perseguir, digamos que a su enemigo, que no era su enemigo. Él lo hizo su enemigo, pero se volvió esclavo de las circunstancias, perdió la sensibilidad, o sea, la gente que es esclava se pierde la sensibilidad porque a ella no le interesa lo que le pasa a la otra persona o a la gente que está a su alrededor. Y mucha gente conoce de Dios, pero no acepta que es enojón o enojona, ¿no? ¿Se acuerdan de alguien que se fue el otro día? Sí, o sea, es una señora que ha amargado a sus hijos y es una persona que tiene un carácter tan fuerte, su temperamento, que ni ella se aguanta, ¿no? Entonces, dejamos de escuchar la voz de Dios, dejamos de escuchar la voz del Espíritu Santo por ir atrás de nuestras emociones y son personas que se aferran, que tienen la razón, ¿sí? No tienen ese espíritu enseñable de decir, a ver, debes de controlarte. No, antes era peor, me dijo una vez. Antes era peor. Pero sí se pierde la confianza en esas personas o esas personas pierden la confianza, la fe, la identidad, porque pues no pueden ser hijos. ¿Por qué? Por tener un carácter tan feo, ¿no? Y también se pierde la visión, como les decía, ¿no? Del rey Saúl, perdió la visión. Y vamos a leer por último Santiago 1:19 y 20. Cuando yo ya lo tenga. ¿Ya lo tenemos? Dice 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así es, dice que no obra a la justicia de Dios, ¿verdad? Así que dice el versículo que sigue, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Sí, reconocer si estamos mal para que Dios haga la obra en nuestras vidas. Así que el plan de Dios para nosotros es pues la salvación, dice Juan 3:16. Que Él nos ha amado, ¿no? Y dio su vida por nosotros. Y ese es el plan. Dios quiere salvarnos y quiere lo mejor para nosotros, ¿no? Recordando otro pasaje que dice, no sé, en una de las cartas de Juan que dice, amados, yo deseo, ¿no? Lo mejor para ustedes. O sea, el Señor desea lo mejor para nosotros, pero muchas veces nosotros le damos rienda suelta a nuestro mal carácter. Así que póngase sobre sus pies y vamos a orar.
Sí, en alguna, si hemos tenido un carácter complicado, pues decirle a Dios, ¿no? Señor, todos los días, porque no es ahorita y ya se resolvió, sino decirle, Señor, te entrego mi carácter, mi temperamento, ayúdame a ser sabio y entendido, ayúdame a ser prudente cuando me enojo, ayúdame a que yo pueda controlar, Señor, que tú seas en mí, que tu carácter sea en mí, Señor, que tú crezcas en mi vida, como dice la palabra, que crezcas más tú y que yo mengüe, Señor. Bendito Padre Celestial, aquí estamos ante tu presencia, Señor. Podemos ver, Padre, que a ti no se te escapó ningún tema y todo lo que necesitamos saber está en tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque a través de tu palabra podemos ver tantos personajes con diferentes temperamentos y nos ayudas a comprender, Señor, y ver los resultados que tuvieron cada uno de ellos por el temperamento que tuvieron, Señor, y vemos que no dieron buenos resultados, Señor, sino que al contrario, perdieron la visión, perdieron su identidad, perdieron su llamado, Señor. Muchos de ellos, Padre, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener un buen carácter, Señor, que nuestro carácter te honre, Padre, que nuestro temperamento, Padre, sea moldeado por ti, que tú sigas creciendo en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser maduros, Señor, a actuar con madurez, Padre, que no seamos como niños berrinchudos, sino que tomemos, Señor, tu palabra en nuestra vida, Padre, como dice tu palabra, que nos podemos airar a lo mejor, pero no pecar, Padre bendito, porque sabemos que es nuestra naturaleza pecaminosa, Señor, pero que tú nos des la sabiduría necesaria, Padre, para seguir avanzando y ser entendidos, Señor. Gracias, Padre, por esta tarde que nos has permitido, Señor, escuchar tu palabra y aprender a través de ella, Señor. Gracias, Señor. Pedimos también que tú bendigas